Vamos a iniciar. El ADN del 2025, mi pastor utiliza muchos acrósticos y es mucho de su estilo. Entonces, ADN no es la excepción y quiere decir básicamente el A de afirmamos, o para los más conservadores, cuál es nuestro credo. La D es qué es lo que deseamos, insisto, para los conservadores sería la visión. Y la N es cómo lo vamos a navegar, cómo vamos a operar, que significa básicamente los distintivos y nuestra comunión o la comunión con los demás. Esto para que todos podamos ir avanzando. Primer punto, afirmamos, lo mencioné la semana pasada, lo voy a retomar para que quede bien fundamentado. Afirmamos lo siguiente, el mensaje de los apóstoles. Si tú eres cristiano, tienes que tener claro qué es el evangelio. Tienes que tener claro qué era lo que enseñaban y comunicaban los apóstoles. No solamente por una tradición oral de los parvulitos 2 y 3 o tu escuelita dominical o lo que logras percibir de las canciones cristianas. La intención es que bíblicamente tú forjes un credo con respecto a tu fe. Ahora, nosotros hemos trabajado en el credo, hay muchísimos credos, ¿sí? en el mundo cristiano, en el mundo católico, en varias esferas más, pero nosotros tratamos de mantenernos muy sencillos. Pastor Quique dice, no se trata de la elocuencia de un predicador, ni en la capacidad de un auditorio. Por eso lo puso en este acróstico de salvado. ¿Qué es lo que como cristiano necesitamos recordar, saber y practicar? ¿Sí? Nuestro credo, o básicamente en qué creemos. La S significa Señor Jesucristo. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Anticipo, este sermón no te va a enseñar nada nuevo. Y si enseñara algo nuevo, no sería bíblico. Y lo bíblico no enseña nada nuevo. Así de sencillo. Básicamente es poder afirmarte en lo que la Biblia dice, es decir, volver a las sendas antiguas. ¿En qué creemos? En el Señor Jesucristo. Jesucristo, como el Hijo de Dios, es simple, no en ti. No vamos a impulsar que creas en ti, ni en tus instintos, ni en tu corazón. Eso también me gusta mucho, porque utilizando el lenguaje de pastores, dice, nos va a servir como de alineación y balanceo, de peinar quienes quieren poder caminar en esto y quienes al final pueden decir, bueno, creo que no empatan estos ideales o este credo con lo que yo estoy buscando. Está bien, hay muchas iglesias en la Ciudad de México donde pueden enseñarte. Ahora, no busques una iglesia que te guste, sino ve a una iglesia que te sirva, o sea, que te ayude a construir. Porque buscar una iglesia que te guste es como buscar un Starbucks o un McDonald's o una taquería. Esta salsa sí me gustó, este predicador no me gustó. Y eso es terriblemente soberbio. La intención es que tú busques una iglesia en donde te ayuden a crecer más en Cristo. Esa es nuestra intención. Solo por la fe en Él se perdona y obra para la salvación. Es decir, muy sencillo, Jesucristo murió por ti. Jesucristo murió por tus pecados y entonces Él se hizo maldición porque tú y yo merecíamos el castigo divino en aquella cruz, en aquel madero. Todo tu historial pecaminoso, Cristo lo cargó en la cruz del Calvario para ofrecerse como salvación. Y esto, mis queridos, es por gracia. No lo mereces porque somos viles y menospreciados delante de la perfección de Dios. Sin embargo, ahí, ¿quién daría su vida por un enemigo? A lo mucho podrías dar la vida por un amigo, por alguien que amas, pero no por alguien que es tu enemigo. Así Jesucristo mostró su amor para con todos nosotros, entregando su vida y desestimando o quitando todos sus privilegios en el cielo, porque entonces la gracia mediante la fe fue para nuestra salvación. La gracia fue un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es uno de mis versículos favoritos cuando nací de nuevo. Y ojo, yo voy a la iglesia cristiana desde que me acuerdo. Pero yo creo que Dios me llevó a nacer de nuevo hasta los 20, 23 años, más o menos como en ese rango. Y este versículo lo usó de una forma maravillosa, porque yo antes aprendí a ser un buen cristianito, a no decir groserías,
a portarme bien en la iglesia, a sacar buenas calificaciones, a no rezongarle a mi madre o a mi padre. Sin embargo, cuando crecí, cumplí mis 18 años y me fui a vivir fuera de la casa de mis papás, hice mi vida un desgarriate. Hice mi vida porque pensé que fuera de la casa y de la autoridad de mis padres, yo era alguien. Y entonces lo que hice fue básicamente entrar en la perdición. Y es ahí en donde Dios me llevó a una crisis existencial así totalmente, donde mi vida cayó profundo. Yo pensé que vivir la vida hippie era lo más divertido del mundo. Estudiar música en el Conservatorio de Guanajuato me iba a llenar todo el alma y todo. Pero llegó un punto después de 3 años en donde dije, estoy viviendo, trabajando, estudiando lo que siempre quise. Voy a la iglesia y sirvo en la alabanza. ¿Y por qué me siento tan estancado, tan vacío, tan pobre espiritualmente? Y es ahí en donde el Señor me dijo, abandona todo lo que tienes. Ojo, eso me lo dijo a mí. Lo que Dios me dijo a mí no necesariamente te lo va a decir a ti. Entonces no es un llamado, joven, a que salgas de la universidad ni de tu trabajo. Eso me lo dijo a mí y a mí me llevó a estudiar al seminario y dejar todo, en donde ya no tenía nada, a una ciudad en donde todo mundo piensa que es la tierra prometida, en Querétaro. Pero para mí no lo fue. Fue mi peor momento económico en la vida, Querétaro. Pero fue mi momento más glorioso espiritualmente, porque ahí fue donde nací de nuevo. Ahí, en mi en mi habitación de 4x4, vi mi cama, mi baño, una mesa que apenas cabía, con mi Biblia. Y ahí decía, Señor, leyendo Jeremías, leyendo Romanos, leyendo Efesios, Señor, gracias por perdonarme. Y sabes, yo era un cristiano que batallaba con mucha culpa por mis hábitos ocultos, por mis batallas, o mejor dicho, ni eran batallas, me dejé ir por el pecado. Y cuando el Señor declara mi vida, lo leo y digo, Señor, ¿me salvaste por gracia? Yo antes presumía que me sabía todas las de Marcos Witt. Yo antes presumía, y bueno, podemos aprendernos el himnario rojo, bautista, o hacer todo. Puedes poner toda la religiosidad que quieras, pero este versículo nos desarma. Por gracia fuimos salvados y no por obras para que nadie se gloríe. Y eso fue mi alimento durante meses. Dije, Señor, esto me conmueve por lo tanto, quiero dedicar mi vida por completo a ti. Y ahí es creer en Él, recibirle y confesarle como Señor. Para mí me encantaba la idea de que Dios me salvara. Sálvame, Señor, porque ayer sábado hice mi vida y dije, vi y todo lo demás. Y el domingo, Señor, sálvame porque tengo que dirigir la alabanza. Pero no le había rendido mi vida como Señor. Y nos hace hijos de Dios. Yo siempre decía, Señor, ¿por qué en mi casa? ¿Por qué mis padres? ¿Por qué? Etcétera. Y me hacía la víctima. Y Dios me dijo, ¿por qué te sigues siendo la víctima? Me acuerdo una vez, cuando llegué por primera vez a conocer a mi pastor. Todavía no era mi pastor, me senté con él, shalala. Y yo iba como con una idea así como, oye, de provincia, no conozco a nadie, no hablo con nada, no puedo hacer amigos tan rápido. Y me dijeron, oye, ¿por qué andas de diva, Eric? Me indigné, me caló. ¿Por qué? Porque batallaba con eso. Lo que te choca, te checa. Y entonces yo tuve que abandonarme y decir, Señor, es que ¿por qué con tantitos aplausos me subo a un ladrillo de gloria? Y entonces ahí es, Señor, sálvame de mí mismo, sálvame de mí mismo, ¿sí? Y por eso nuestro credo es, creemos en el Señor Jesucristo, no en ti, no en que te mentalices, no en que tengas cierto como, ¿cómo se le llama? Como este pizarrón del futuro donde dices, voy a poner todas las cosas que yo quiera llegar a ser y así, si lo declaro, lo voy a lograr. La siguiente es arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento en el corazón, pues mira, nosotros creemos que llamaban a las personas a arrepentirse de sus pecados, los apóstoles, lo que significa abandonar los pecados. ¿Tú sabes qué es abandonar a un anciano? ¿Tú sabes qué es abandonar a un viejito, a un recién nacido? En ese sentido y en ese ejemplo puede sonar cruel, pero lleva esa crueldad
a abandonar el pecado de mentira, de idolatría, de adulterio, de robo, de hurto, de no honrar a tus padres, de no guardar el día de reposo, los 10 mandamientos. Todo eso arrepiéntete y abandónalos. Y vuélvete a Dios, viviendo una vida nueva en obediencia a Cristo, una amorosa obediencia. Y es ahí cuando, por eso lo repetimos mucho, en amorosa obediencia, porque no caigamos en esa cultura tóxica cristiana, que yo estuve ahí, en donde decimos, ahora tengo que hacer para Dios. Si en tu vocabulario se halla tengo que, no has entendido la gracia de Dios. Porque por amorosa obediencia, entre más conozcamos a Dios, para mí es un deleite hacer lo que me ha llevado a hacer como un privilegio. Por amorosa obediencia. Luego, pero involucra un arrepentimiento. La L, llenura del Espíritu Santo. Creemos en la llenura del Espíritu Santo. Ahora, no se trata de que si vamos de dominación, que si la tal dominación. No, no es un extremo en ese sentido. La intención aquí es, creemos que el Espíritu Santo, como en Hechos, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y a su vez, cuando el Espíritu Santo sobreabunde en fruto, el fruto del Espíritu Santo, la llenura. Pero no es porque el Espíritu Santo se acabe, sino pondríamos a Dios Espíritu Santo como alguien que es finito o que se puede acabar, sino que entre más yo me estoy menguando, más el Espíritu Santo está creciendo, porque después de Cristo, Él se queda como consolador en nuestra vida. Por eso, llenura del Espíritu Santo, el empoderamiento del Espíritu Santo. Salvemos ese concepto y no dejemos que caigan las garras del feminismo o del LGTBianismo. Porque ellos sí a diestra y siniestra utilizan esa palabra empodérate, y porque el cristiano ha abandonado esa palabra tan poderosa, de donde viene la palabra dinamita, el dunamis del Espíritu Santo. A los creyentes nos capacita y transforma. No es un poder que te va a hacer lucir amarillo o azul o rojo y tú puedes tirar gente. Es un poder para hacer las cosas que Cristo nos pide. Capacitarnos, transformarnos para vivir una vida piadosa, compartir el Evangelio y edificar a la iglesia. Por eso está el Espíritu Santo. Mi espíritu no tiene esa capacidad. Nosotros no podemos manufacturar los frutos del Espíritu Santo. Son piratas. A lo mucho podemos emular tranquilidad. Podemos emular afecto. Podemos emular autodominio. Pero no amor, ni paz, ni dominio propio, como lo señalan los frutos del Espíritu. Por eso es padrísimo hablar del Espíritu Santo. Luego, el siguiente es la V. Anunciaban que Jesús, quienes los apóstoles, volvería para juzgar al mundo con justicia y restablecer su reino eterno. No tan solo creemos que Jesucristo vino, resucitó, murió y resucitó y ascendió al cielo, sino que también vendrá. Ese es nuestro credo. Creemos en eso. ¿Cuándo? ¿Cómo? Hay varias áreas que la Biblia mantiene como en silencio, pero creemos que Cristo va a venir. También el amor de Dios. El mensaje del Evangelio se basa en el amor de Dios, y platicando con uno de mis hijos, el amor no siempre te va a hablar tiernito. El amor corrige, el amor lleva a la justicia. Por amor de su nombre es que Él es soberano. Y entonces, ese amor hacia la humanidad, el llamado a habitar en su obra de mutua pertenencia en amor, porque Él me amó primero, yo correspondo a ese amor. Y es ahí en donde, Señor, tú te fijaste en mí. Pero no caigamos en una forma romántica de que yo entonces soy como el mayor tesoro de Dios, y entonces yo soy el mejor guerrero, y entonces, ay, bueno, cuídense porque ahí voy, ¿no? Ya agárrense porque ya llegué a la iglesia. No, Dios nos ama porque somos carentes de desarrollar ese amor, y por lo tanto, a través de su Espíritu necesitamos decir, Señor, porque me perdonaste tanto, porque me justificaste, porque me adoptaste, porque me limpiaste, porque me hiciste una nueva persona, Señor, ¿cómo no amarte? Me conoces en mi vulnerabilidad, me conoces en lo peor de mí, y aún así decides amarme. Mira, si tú en alguna ocasión has cambiado o has atendido a un enfermo, sabes lo que significa amar de veras.
en un hospital o en tu casa, si le has limpiado heridas, si le has cambiado sus ropajes, tú sabes qué es amar a una persona en su vulnerabilidad. Y Dios sabe cuando estuvimos en nuestro chiquero de pecado, en nuestra incapacidad espiritual, y aún así cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él decidió venir y mostrar su rica misericordia a aquellos que estábamos muertos, esclavos del pecado, y decir: te doy vida, aliento de vida. ¿Tú sabes qué tan liberador es eso? ¿Cuánta libertad hay para decir: Señor, por eso entonces me hago esclavo por amor? Y vamos entendiendo el cristianismo de una forma distinta. También la declaración del reino, no es que el evangelio no se queda en la vida y obra de Cristo, también todo lo que va a suceder con el Espíritu Santo y lo que Dios hizo antes. Declaraban los apóstoles que Jesús inauguró el anunciado y prometido reino de Dios y que este reino crecería hasta su plenitud cuando Él regresara. Y por último, esta O de salvado es la obediencia. Y miren, qué difícil es practicar la obediencia. Obedece, obedece. Cristiano, hermano, amigo, Dios espera obediencia de nuestra parte. Los creyentes son llamados a vivir en obediencia como discípulos de Cristo. No es aquí que yo soy un diosito o que soy como el preferido de Dios. Yo necesito aprender la obediencia. Y sencillo, a mis hijos les enseño. ¿Cómo obedecemos, hijos? Rápido, a la primera y con una buena actitud y por completo. Ojalá muchos cristianos pudiéramos aplicar eso. Hijo, hija, deja a esa persona que te está causando daño. Sí, Dios, rápido, a la primera, por completo y con una buena actitud. Deja ese vicio o ese hábito pecaminoso que tienes tú. Sí, Señor, y obediencia. Deleítate en mi palabra. Ora, deja que el Espíritu Santo te llene. Ojalá obedeciéramos como le enseñamos a nuestros hijos. La intención aquí es, esto va a generar algo que se conoce como piedad. Y la piedad es esta palabra que vamos a definir, ¿sí?, un poquito más adelante. El segundo punto es que ¿qué es lo que deseamos? Dentro del acróstico ADN, ya vimos la A, nuestro credo, ¿sí? Vamos a ver la D. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Cuál es nuestra visión? Que juntos podamos este año 2025 conocer más al Señor. Pastor, pero eso siempre no lo dice. Mi hermano, del dicho al hecho hay mucho estrecho. Y me dijeron que la distancia más difícil de recorrer es lo que sabemos para que llegue de aquí al corazón. De lo que sepamos pueda llegar al corazón y aplicarlo. Mi hermano, necesitamos conocer más a Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que dice con respecto a nuestra identidad? Yo no digo autoestima. Algunas cuestiones filosóficas modernas lo dicen: ten buena estima de ti, autoestima, etcétera, etcétera. La cuestión aquí es: ¿cuál es mi identidad correcta en Cristo? Si lo pudiéramos poner como mi Cristo estima, mi Dios estima, ¿qué es lo que Cristo piensa de mí? Para que conozcamos por experiencia propia y entonces como resultado luzca nuestra vida con estos 4 puntos. Útiles a Dios. Ay, pastor, qué sencillo. Pero es que hay muchos cristianos inútiles. Y yo le he pedido a Dios, perdóname, porque a veces he estorbado más de lo que soy útil. Y yo le digo, Señor, en el ámbito como pastoral, si yo he sido un inútil y he estorbado más el despliegue de tu reino aquí en la Ciudad de México, Señor, he orado, Señor, o quítame o actívame en tu reino. Ser fructíferos, dar fruto del Espíritu Santo. Entre más conozcamos al Señor, daremos más fruto. Y esto me gusta mucho y yo siempre he admirado a lo lejos y le digo, Señor, me encantaría tener el gozo que tiene mi pastor.
Sí, tiene un gozo así que yo digo, wow, está pasando por una tribulación increíble, habla, tiene una forma de observar las cosas a través de los lentes de la gracia, del amor de Dios, de la fe. Digo, Señor, me encantaría poder disfrutar también de esos frutos. Y la intención es de que todos nosotros en esta congregación, si hemos creído en Jesucristo, podemos y tenemos todo para esta vida y para la piedad. Si tú batallas con gozo es porque no lo has tomado. Si tú batallas con agradecimiento es porque no lo has tomado, pero en Cristo ya lo tienes. Si tú batallas con paz, tú ya lo tienes. Puedes dar ese fruto del Espíritu Santo. Podemos. Mi querida iglesia, no necesitamos buscar más filosofías o clases así como místicas. Me llegan comerciales de repente ahí. Ven y al curso de hebreo, el original, donde solamente los que estudien nuestros cursos van a poder entender lo que dice la palabra de Dios. Si en español no puedo poner en práctica lo que dice la Biblia, más atorado va a ser si yo me meto a este tipo de cursos. La intención es que necesitamos poner fruto y agradecidos con Dios y a otros, porque... Y yo les digo a mi iglesia y a mi familia sobre todo, les digo, mis hijos, seamos agradecidos. Desbordemos agradecimiento. Te agradezco por, te agradezco por, te agradezco por, te agradezco por. Porque entre más nos volvemos mal agradecidos, más soberbios y drenantes somos de los que están a nuestro alrededor. Cuando yo le agradezco a mi esposa por algo que yo no esperaba, estoy abandonando lo que yo creo que merezco. Es que yo creo que merezco que mi esposa me sirva un café calientito todas las mañanas. No, hombre, con que me ame. Sí, gracias, Dios. Gracias porque la tengo aquí. Gracias porque tengo a mis hijos. Y el agradecimiento con Dios y el agradecimiento a otros. Y sobre todo que estemos firmes en la fe. Esta palabra upomone, ¿se acuerdan? Que la hemos predicado en ocasiones anteriores. Frente a la adversidad está una resistencia para que tú y yo podamos mantenernos firmes frente a los dardos del enemigo, las acechanzas de este león rugiente, buscando a quién devorar. Por lo tanto, iglesia, necesitamos mantener la unidad. La unidad va a llevar a la firmeza. ¿Se acuerdan de esta película de 300? ¿Qué hacían para resistir a todos estos embestimientos del ejército opositor? Se unían y se mantenían firmes. Aguarden, aguarden, y con el escudo. Y después, en el momento preciso. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? Pues conociendo más al Señor. Avancemos, porque esto tan solo fue lo que vimos la semana pasada. La piedad aquí está como definición. La piedad, entonces, es una actitud del corazón de reverencia y de devoción hacia Dios, que se da como resultado de comunión con Él y que se refleja, ¿sí? Voy a detenerme aquí. La piedad es el resultado de conocer y pasar tiempo con Dios. Intimidad con Dios es prioridad. Y va a dar como resultado, entonces, una vida que refleja obediencia, santidad, amor práctico al Señor y a las personas. Palabras de mi pastor. La intención aquí es que esta piedad nos lleve a la práctica, que esta piedad sea derivada de una comunión con Dios. Yo no puedo llevarte como pastor o tu líder, no te puede llevar más profundo en el conocimiento a Dios de lo que tú no estés dispuesto a ir personalmente. Deja de poner las expectativas en otro para que te lleve a las profundidades del mar del amor de Dios. No es posible. Tú lo tienes que realizar. Y no me estoy lavando las manos, porque estamos comprometiéndonos con proyectos, con discipulados, con clases, con consejerías, con todo. No es que me lave las manos, sino la intención aquí es, deja de depender de tu vida devocional y espiritual de otra persona. Tu vida está derivada de Dios, nada más. Si hoy estás estancado, mi hermano, es culpa tuya. Es responsabilidad tuya. Ay, pastor, ¿a poco así son todos los sábados? Ay, no sé. ¿Así estamos todos los sábados, Eden? No, ¿verdad? No, cuando tú predicas sí está, es en otro tono y cuando los demás. La vida en comunidad, fíjense muy bien,
durante este año hemos podido emprender el proyecto de discipulado de olímpicos, de flechas, etcétera. Pudimos tener un evento también con los niños acerca de las luminares. Hemos podido inaugurar, aperturar la reunión de hombres acá en las oficinas de División del Norte. Nos vino a acompañar nuestro pastor y nos predicó acerca de Juan 3:16 y como todos estos puntos que están alrededor. Las chicas tuvieron un evento que fue padrísimo en el Día de las Madres, si no me parece, mal me parece. Pudimos tener convivencia también, que a mí me encantaría que sucedieran más seguido, pero fíjense, de verdad, hay algunos que viajan 1, 2 horas para llegar a estos lugares. Y bueno, aquí están unos chiquitos hablando acerca de luminares. ¿Por qué menciono esto? Porque como iglesia, el ejemplo, la ilustración es así. Como iglesia somos como vagones. Cada uno, cada persona, cada individuo tiene una habilidad, una peculiaridad que Dios diseñó. Sin embargo, si nada más estamos y no estamos conectados a la fuente correcta de poder, no vamos a avanzar. Por eso, si no estamos conectados a Dios y entrelazados unos con los otros, nos vamos a quedar estancados espiritualmente este 2025. La intención es, dame la mano, tú estás, nos anclamos y así te vas con el, hazla allá con Ernesto, mira, y así nos vamos y nos anclamos y tú con el de atrás, sí, dale, no, y así, y vamos, y que Cristo sea la cabeza, la locomotora, que Cristo sea la locomotora que nos impulse y nos lleve al destino que es Cristo y la santidad y conocer más a Dios. De otra manera no vamos a poder, mis queridos, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios propósitos. Es con la fuerza de Dios. Por lo tanto, operamos desde la realidad de Dios, no desde mi sentimentalismo o de mis falsas creencias de la vida o de mi victimez. Ya eres libre de eso. Te lo dice alguien que batalló durante 20 años con un corazón pusilánime, con una actitud de miedo a la responsabilidad. Y mírame, Dios escogió ponerme como pastor. ¿Qué sentido del humor de Dios? Operamos desde la realidad de Dios. En Dios, tú ya eres una obra terminada. Tú ya tienes todo para la vida y la piedad. La obra no depende de nosotros. Y descanso mucho en esta declaración, ¿sabes? Porque nuestra iglesia, la obra de Cristo, la obra de tu vida, en mi vida, no depende de mí, sino de su gracia y su poder y sus promesas que operan a través de nosotros. Y nosotros operamos en ellas. Por eso es importante que menguemos para que la voluntad y las promesas de Dios sean muchísimo más abundantes. Y entonces, ahora sí, a través de esa realidad, podamos operar de una forma fluida. ¿Para qué? Para experimentar a Dios y su buena voluntad. Su buena voluntad. Vamos a ver el problema. Hasta aquí todos diríamos, sí, pastor, amén. Y si yo digo, ¿quién jala? Yo creo que muchos levantarían la mano. Sí, pastor, vamos este 2025 a que el poder del Espíritu Santo nos lleve y a poder tener una vida plena con Dios y ser útiles para su reino. Pero hay algunos problemas, hay algunas adversidades que no hay muchos cristianos que perseveran en el proceso. A mis aconsejados una y otra vez les digo, no se trata de cuán intenso busques a Dios, eso está muy bien, sino que tu nivel de devoción tiene que ser, ¿sí?, distribuida a lo largo del tiempo y puedas mantener una disciplina con Dios. Por eso muchos no perseveran. Es que, pastor, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Pues que ya no siento bonito. Hijos del Señor. ¿Quién te dijo que tienes que venir a la iglesia para que sientas bonito? ¿Quién te engañó para que te hicieran pensar que tú eres el centro de la iglesia? Ay, es que ya no me hablan, ya no me prestan atención. Ay, es que antes, cuando estaba el otro liderazgo y cuando estaba en los otros ministerios, mi hermano, y somos como esas semillas que son arrebatadas, ¿no? Se caen en pedregales, caen entre espinos, se secan, son robadas, etcétera, son ahogadas y entonces no perseveran en el proceso de cristianismo. Ya, pastor, ya me desesperé. ¿Por qué? Pues es que esto de la santidad como que es muy aburrido. Ya quiero a mi esposa. Esto como que esperar los tiempos de Dios para el trabajo. No, mira, ya voy a meter aquí mis formas y todo y ya, órale, vámonos. No,
No perseveramos en el proceso de Dios y queremos una cosecha distinta, sembrando y cultivando lo mismo. Hay muy pocos cristianos, y estas son estadísticas en Estados Unidos, porque a ellos les encantan las estadísticas, pero si en México hicieran una estadística, muchos tendríamos que pedir perdón por la gran mentira de que oramos y pasamos tiempo con Dios todos los días. No perseveramos y decimos, Señor, ¿por qué sigo siendo el mismo pelajustán? ¿Por qué sigo siendo la misma mentirosa, el mismo holgazán y todo eso? Oye, ¿y cuántas veces vas leyendo la Biblia, rindes cuentas, pides oración, permites que otros conozcan tu vida, tus problemas y puedan fortalecerse? No, pues no, ¿para qué, pastor? Si de todos modos me traicionan y son unos malagradecidos. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a navegar? ¿Cómo es lo que nos distingue entonces? Nosotros no somos una iglesia, entonces que se basa, obviamente respetamos y Dios ha puesto las emociones, ya lo hemos platicado muchísimas veces en otros espacios, pero básicamente nuestra convicción por sobre nuestra emoción. Y aquí es, ¿cómo navegamos? ¿Cómo es que operamos? ¿Cómo vamos a vivir? Bueno, es que el evangelio no es que tú seas fiel, sino que Dios es fiel. Y aunque tú negas a Dios, Dios no puede negarse a sí mismo. Aunque te apartes o tropieces, Él es el que te sostiene y cumple sus promesas en ti. El miércoles lo oramos en el Salmo 54, versículo 4. Él sostiene mi alma. Qué bellísimo. En cualquier circunstancia, si te perdiste el camino, la brújula o la forma de agradarle a Dios, mira, todo obra para bien para aquellos los que lo amamos. Incluso Dios tiene en su soberanía, y de verdad yo en eso no entiendo, a lo mejor filósofos y eruditos y doctos pueden explicarlo mejor, pero ¿cómo es que Dios puede obrar mi pecado y mi maldad en Cristo para mi beneficio? Con esto no estoy diciendo, y la Biblia no dice que tomemos la gracia para pisotearla y caer en un libertinaje. Pero aún así, cuando tú te hayas perdido, Dios es fiel a sí mismo, Él te sostendrá y cumplirá sus promesas en ti. A menos de que tú hayas blasfemado de tu fe y te hayas apartado y hayas dicho, no. Ahí podríamos cuestionar, ¿realmente tú fuiste creyente de verdad? ¿O nada más nos engañaste a todos y te engañaste a ti mismo de que creías? En una consejería recientemente me dijeron, pastor, es que no sé cómo salir porque creo, pero no creo. Creo que soy cristiana, pero ¿y si no lo soy? Y bueno, le dije, bueno, si te pesa pecar, ya vas por buen camino. Los que están muertos en sus delitos y pecados no sienten culpa por su pecado. Pueden tener remordimiento, pero no un arrepentimiento genuino como la Biblia lo menciona. Vamos a ver entonces que ya vimos la A, la D y vamos con la N. ¿Cómo es que navegamos en la vida? Y esto no es una despliegue de nuestra cultura de forma exhaustiva, pero sí nos da una idea de qué vamos a esperar en nuestras iglesias Horizonte. Primero, crecer en virtudes de piedad privada y pública. ¿Alguien me ayuda, alguno de los Luises, a leer Gálatas 6, del 7 al 10 en la NTV? En la NTV es particular ese versículo. Como iglesia, repito, tenemos esto. Crecemos en nuestra vida privada, en nuestra vida de piedad, en esas virtudes, como dice 2 de Pedro capítulo 1. Crezcan en su fe y añadan a su fe, etc., etc. Son 7 elementos. Pero ¿cómo se ve eso? Siempre se cosecha lo que sí siembra. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe.
Amén. Tremendo y poderoso ese texto. El principio es, siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Qué has cosechado en el 2000? ¿Qué sembraste en el 2024 que vas a cosechar en el 2025? Hombres, la esposa que tú tienes hoy es la cosecha de lo que tú sembraste en el 2024. Mamás, los hijos que tú tienes hoy, porque si están totalmente a tu cuidado en tu crianza, lo que tú sembraste en el 2024 es lo que tú cosecharás en el 2025. A menos de que ya sean mayores de 18 años. Ya, Cata. Sí, puedes echarte aire, Cata. Sí, ellos ya son mayores de 18 años. Ya ellos son responsables de su vida. Ellos ya siembran lo que quieren. Pero todo eso lo podemos llevar en nuestra vida espiritual. Todo eso lo podemos llevar a sembrar. ¿Tú quieres cosechar amistad? Pues siembra amistad en este 2025. ¿Quieres cosechar oración? Pues siembra oración. ¿Quieres cosechar agradecimiento? Pues siembra agradecimiento, de verdad. Pero no dejes que las cuestiones mundanas y carnales te lleven a perder la brújula. Nuestra cultura es: invierte, crece en las virtudes de piedad privada y pública, para que tu vida privada sostenga tu vida pública. De ahí que es más importante que tú inviertas en tu ser antes que en el hacer. Porque si empezamos a hacer sin un crecimiento privado, se nos va a desmoronar todo. Y si construyes sobre la roca, pues vamos a poder enfrentar diferentes pruebas. El poder de la comunidad. Me gusta, pero me asusta esto. ¿Por qué? El poder de la comunidad es como una espada de doble filo. Tantos placeres tiene vivir en comunidad, tantas cosas hermosas y gozosas, pero también vivir en comunidad tiene sus desafíos. ¿Qué dice, ahora sí, mi querido Huicho, en la NBLA, 1 Tesalonicenses 5, 25 al 26? El poder de la comunidad. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Ajá, sí, sencillo. Oren por nosotros, salúdense. Pastor, quería algo más profundo. No, acuérdense, no vamos a enseñar nada nuevo. La intención aquí es, ¿hay gente que está orando por ti? ¿Has podido externar tus peticiones o tus motivos de oración con otra persona? Porque no vayamos a salir al final de año que es que en esta iglesia no oran por mí. Ay, es que en esta iglesia, porque así es el corazón. Oremos por los demás y dejemos que los demás oren por nosotros. Te los dice alguien que es un Grinch y que ha aprendido a abrazar, a dar beso santo, a pedir oración y a decirle, oye, ¿puedes orar por mí porque se me están cayendo los brazos? Y eso no me hace más ni menos. Por eso, vivir el poder de la comunidad trae grandes beneficios. Hay personas que tienen gustos diferentes a ti, tendencias diferentes, contexto diferente, pero la intención es de que nos ha puesto en un cuerpo y Dios sabe por qué. Tienes al hermano que está enfrente de ti, cerca de ti, y es tu prójimo. El que tienes a la izquierda, a la derecha, enfrente o atrás, lo que sea. La otra forma en la que nosotros creemos que navegamos es que cultivamos una cultura de gracia. Y esto lo enseñaba mucho el pastor Chuck Smith. De hecho, tiene un libro que se llama Porque la gracia todo lo cambia. Lo aconsejo mucho que lo puedas leer. Está disponible en la página de Calvary Chapel, español o en inglés. ¿Sí? La cultura de gracia. Básicamente es: les encargo que se les lea esta carta a todos los hermanos para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿A qué me voy con todo esto? Ya les hemos platicado. Nuestra iglesia tiene que ser más parecida a alguien que despacha gracia. Si voy y te toco la puerta a Horizonte, México, es, oye, te vamos a recibir, te vamos a restaurar, te vamos a enseñar, te vamos a amar y te vamos a impulsar, independientemente de tu historial.
En lugar de decir, ¿y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y no? ¿Y hasta que tengas? Hay ciertos límites, obviamente, ¿no? No vamos a hacer iglesia barco y decir, sí, pon a quien sea y pon, ya lo aprendí por experiencia, no impongas manos a la ligereza, entonces no vamos a caer en ese pecado otra vez, sino que la intención es de la gracia de Dios nos lleva a poder pedir perdón, la gracia de Dios nos lleva a poder perdonar y lo demás. Vamos a ir avanzando. Ya casi acabo. La palabra de Dios, este es mi último punto. La palabra de Dios, en nuestra iglesia queremos predicar la palabra y todos estos puntos no fueron puestos como un orden de importancia, todos son importantes, pero esto yo quiero que recalquemos mucho. ¿Qué vamos a hacer en nuestra iglesia? ¿Qué van a enseñar en Horizonte México? ¿Qué enseñan en los Horizontes? Biblia. Oye, pero pues es que siempre oran proverbios, siempre oran salmos, es que siempre enseñan los evangelios, es que la Biblia ya me la sé. Ay, creo que no hemos entendido muy bien entonces. Si es nuevo, no es bíblico, y si es bíblico, no es nuevo. Regresemos a las sendas antiguas. Aquí toda la escritura, vamos por acá, toda la escritura de pasta a pasta nos va a dar un mensaje robusto y contundente para que tu vida y mi vida sean ministrados, sean edificados para esta temporalidad debajo del sol y para la piedad, nuestra relación con Dios. Amén a eso. Toda la escritura entonces es inspirada, perdón ahí por transcribir mal, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea para toda buena obra. ¿Notan la relación entre la teología y la práctica? No tan solo dice capacitado para que sean unos, decimos cabezones teológicos, sino que esa teología la llevemos a la práctica. ¿Y es igual de piadoso lavar trastes que predicar detrás de un púlpito? ¿Es igual de piadoso servir un café, un vaso de agua, que servir en cualquier ministerio, si lo haces para Dios? ¿Vamos bien hasta ahí? Miren lo que dicen las estadísticas. Según estudios, ¿sí? Si una persona lee la Biblia una o dos veces, no hay mayor cambio en su vida. Aquí está la página, aquí está la sociedad que inició esta investigación. ¿Sí? Hay estudios entonces de que si una persona lee una o dos veces la Biblia, no hay cambios, no hay muchos cambios. Una o dos veces a la semana. Ajá. No levanten la mano, pero ¿quién lee la Biblia una o dos veces a la semana? No levantes tu mano. Bueno, por eso entonces no has visto muchos cambios. Hay otras personas que leen su Biblia de 3 o un poco más su Biblia a la semana, 3 veces o 3 días a la semana. Y ahí algo se empieza a activar. Hay otras que a partir de los 4 días consecutivos o más por semana, ahí hay afectaciones importantes para bien. ¿Quién puede decir? Y no por llevar una racha, ¿no? Ya, mira, check, 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 check. Sino, ¿has comprobado tú que después de 4 días y más, tu vida empieza a lucir distinta? Y sucede lo opuesto también, si dejas de leer la Biblia. Entonces, este estudio de Center for Bible Engagement encontró que las personas que leen la Biblia al menos 4 veces por semana tienen, escucha las cifras, 30% menos sensación de soledad. 57% menos probabilidad de emborracharse. 68% menos probabilidad de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Se pone bueno. Si tú lees más de 4 veces tu Biblia a la semana, tienes el 61% menos probabilidades de consumir pornografía. Se pone mejor. 75% menos probabilidades de participar en juegos de azar para aquellos que les gustan las apuestas. Y el incremento de hábitos positivos es clave. Disciplinas espirituales, les decimos. El mismo estudio entonces reveló que quienes se involucran con las escrituras con regularidad son, escucha esto, 228% más propensos a compartir su fe con otros. ¿Batallas con hablar acerca del reino? Un tip.
Lee tu Biblia más de 4 veces a la semana y tendrás un 228% más probabilidades de compartir tu fe. 231% más inclinados a discipular a otros. ¿Te batalla discipular? Pues lee más tu Biblia. Si sigues leyendo esas 4 o más veces tu Biblia a la semana, tienes un 407% más propensos a memorizar las Escrituras. Mejora en la salud mental y emocional. La lectura diaria de la Biblia proporciona consuelo, paz y esperanza, ayudando a reducir sentimientos de ansiedad, soledad y depresión. Y aquí hay casos y testimonios que han dicho: pastor, no sé qué pasó, pero la Biblia iluminó mi vida en medio de estos sentimientos de ansiedad, soledad y depresión. ¿Y qué hiciste? Pues pasé más tiempo con Dios y su palabra. ¿Nada más? Sí, nada más. ¡Wow! Bendita la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que todo lo demás. Además, ofrece, por si esto fuera poco, ofrece orientación moral y ética, facilitando la toma de decisiones acertadas y una vida más plena. Perfecto. Puedes usar entonces herramientas como la inteligencia artificial, pero nunca van a sustituir lo que es la palabra de Dios. Y entonces, todo esto va a impactar tu cerebro, tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu energía, tu vitalidad. ¿De qué tipo de personas quieres iniciar el 2025? ¿Destacar estos porcentajes para que tu vida de conocer más a Dios pueda bendecirte y bendecir a los demás? Bueno, ese es nuestro ADN en Horizonte. Queremos pasar tiempo con Dios. Nos gusta pasar tiempo con su palabra. Disfrutamos, dice el Salmo 1, deleite para mí son tus escrituras, el Salmo 1, versículo 3, 2 y 3. Impulsémonos más a eso, mis queridos. A pesar de estos beneficios, estudios indican que solo un 32% de los cristianos leen la Biblia diariamente, mientras que el 12% rara vez la leen o nunca lo hacen. Y esto resalta la importancia de fomentar hábitos de lectura bíblica para experimentar plenamente sus beneficios. En resumen, la práctica diaria de leer la Biblia no solo fortalece la fe y la relación con Dios, sino que también influye positivamente en la conducta, en el corazón, promoviendo hábitos saludables. ¿Has leído y orado regularmente Proverbios? Te ajusta los hábitos porque te los ajusta. Y mejora el bienestar emocional y mental. Bendita sea la palabra de Dios. Estos somos como iglesia. Si tú eres afín a estos principios, podemos caminar juntos. Si tú dices, ¿sabes qué? No, yo creo que mis intereses o mis expectativas son otras. Adelante, no pasa nada. Podemos, nada más avísanos, te amaremos. Si quieres transicionar a otra iglesia, adelante, no pasa nada. Te podemos recomendar iglesias que puedan acoplarse un poco más a tu crecimiento y sin problemas. Tenemos amigos que pueden a lo mejor empatar un poquito más con eso. Pero la intención no es simplemente que huyas de la iglesia o que busques la iglesia perfecta, sino que estés en la iglesia en donde Dios quiere que estés para que tú seas santificado y lo conozcas a Él. Porque a partir de eso, mi hermano, mira, el Señor bendice la obediencia. Ese es nuestro ADN, este es lo que queremos hacer, decir, nuestro ADN, si me ayudan a ponerlo hasta el final, para el 2025. Ahí ya pudimos ver recopilando nuestro credo, nuestra visión y nuestros distintivos y comunión. Les reitero, no es exhaustivo, pero nos da una idea y un parámetro hacia dónde vamos como iglesia. ¿Oramos? Amado Señor, gracias porque en tu escritura se encuentra todo. En ti podemos esperar y en ti podemos descansar. Ayúdanos a ser una iglesia que te ame, que se involucre con otros, que dé a conocer de tu nombre, Señor, que pueda abrazar todo el evangelio como ya lo vimos en este credo. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo nos empodera, nos da aliento, nos da libertad, nos da esperanza. Y sobre todo esto, entre la fe y la esperanza es por encima el amor. Añádenos este estilo de vida por encima de todos los demás, el amor a ti y al prójimo, porque en esto conoceremos que somos tus discípulos, que te amemos,
que amemos a los demás. Padre, aquí estamos porque todo es tuyo, todo es de ti, todo es para ti, Señor. A ti queremos magnificar y permítenos seguir aterrizando este 2025, este enero, Padre, para poder cerrar filas y, como dice mi pastor, peinar, Señor, lo que tú has marcado para nosotros como iglesia local. Bendice este tiempo, bendice a las familias, Señor, y llévanos con bien a nuestro hogar. En el nombre de Cristo. Y todos decimos amén y amén.